Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Radio Pevi 7:30 PM. Como todos los viernes, vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Él es Eduardo Calvo, él es humorista, hace teatro, cine, televisión, también es director de teatro. Él estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático, también estudió técnicas de improvisación con Claude Bazin y Sylvie Potben, y también dirección con Roberto Villanueva. Fundó la Escuela de Arte Cómico, donde actualmente él es director, y en los 90 es co-creador de la Liga de Improvisación de la República Argentina. Y además, Eduardo es muy conocido por algunos de sus personajes televisivos y de teatro. Bueno, y hoy lo tenemos con nosotros. Hola Eduardo, gracias por visitarnos. Bienvenido. Hola, hola a todos. Gracias a ustedes por esta posibilidad. Bueno, y después de sortear algunos inconvenientes técnicos, ya estamos conversando. Y bueno, Eduardo, vos tenés a lo largo del tiempo has creado un montón de personajes y los has trabajado. Incluso algunos ya superan los 30 años, ¿no? Algunos que empezaste a hacer allá por principios de los 80. Y lo que quería preguntarte en primer lugar es, ¿cuál fue el personaje que te llevó más tiempo a preparar? Quizás por su complejidad o sus matices. A lo mejor los personajes que más cuesta preparar o más tiempo llevan son los personajes para las obras de teatro, trabajar con directores y hacer obras de teatro. Ahí hay un tiempo de ensayo extenso a veces, digamos, y lleva más tiempo que los personajes por ahí que uno hace en vivo o hace, digamos, en producciones unipersonales o en espectáculos con sketch. Ujú. Eh, es un poco los personajes, sí, yo creo que los personajes que uno hace en el teatro, en obras de teatro, de autores diversos. Ahora estoy ensayando una obra que se estrena en septiembre y, y estoy por reestrenar ahora en agosto una obra que se llama Muñeca o el naufragio, que dirige Mariana Giovine, una directora joven muy interesante. Y ahí hago un personaje que, bueno, que lo hice en 2 temporadas y son personajes nuevos y que es un poco una combinación de la creación de uno con la cabeza del director o de la directora, ¿no? Ujú. Bien, quiero presentar ahora, bueno, el resto del equipo. Vamos a empezar por Karina. Cari, ¿estás por ahí? Parece que está con un inconveniente con el micrófono. Bueno, mientras le voy pasando la posta a Mariana. Marian, bienvenida. Mi pregunta es, si no fueras actor, cuando eras chico, ¿qué te hubiese gustado hacer? Mira, de chico me gustaba muchas cosas. Vinculado con el arte, yo quería cantar, quería ser cantante. Eh, pero también actuaba, ese cantante era una especie de personaje que hacía. Y después con el tiempo me di el gusto de cantar en los espectáculos. Ahora estoy mañana haciendo Mondo Heavy, que es el unipersonal, que estoy haciendo hace 2 años, y en el espectáculo canto, me gusta mucho cantar. Y así otros oficios que yo fantaseaba de chico, no sé, fantaseé con ser médico, fantaseé con ser piloto de avión, me gustaba mucho. Eh, y bueno, eso. Eh, de alguna manera uno después tomé ese piloto de avión para volar con los personajes o Ujú. hacer personajes. Eh, y bueno, con la escuela también trabajamos, cuando encaro trabajo con alumnos en la escuela de arte cómico, trabajamos con esa imaginación que tiene que volver, ¿viste? Que tenemos cuando somos chicos, que jugamos a hacer distintos personajes y distintos oficios y no tenemos ningún problema en jugar
caracterizarnos de los personajes, ¿no? Yo creo que está bueno jugar y retomar el juego para también un poco salir de la realidad y de la crítica realidad, ¿no? Mm, Usar la imaginación nos viene bien. mm. No sé si contesto la pregunta porque me parece que me fui muy por las ramas, pero No, uno de los... Yo tengo, de- yo tengo del- una pregunta para Eduardo. Dale, dale, Cari. Eduardo, la pregunta es la siguiente. Si no hubieras sido actor, como dijiste hace un rato, ¿qué te hubiese gustado estudiar en este momento? y mira, yo creo que la filosofía, me gusta mucho la filosofía. Mm. Quizá me hubiera dedicado a ser profesor de filosofía o a investigar sobre la filosofía. Me gusta mucho. ¿Crees Y, que no tuviste tiempo para hacerlo? ¿Cómo? ¿Crees que no tuviste tiempo para hacerlo o no completaste la No, idea? me dediqué a full, digamos, al teatro, a la actuación, a la dirección, a la escritura, y eso creo que lleva mucho tiempo y lo hice también con muchas ganas. No estoy, digamos, arrepentido de no haber hecho otra carrera, pero si tuviese tiempo, quizá lo haría, estudiar filosofía. Sí, y alguno de tus personajes lo ubicarías en alguna escuela filosófica, no sé, algún estoico, algún cínico, por ejemplo. Eh, no lo sé, yo creo que los personajes todos tienen una filosofía, Mm, tienen una característica que tienen un mundo propio, o al menos uno es lo que trata de hacer, ¿no? Con el personaje, que tenga un mundo propio. mm, Eh, los personajes que yo hago, muchos, por ejemplo, yo hago un profesor de yoga que podríamos decir que puede tener cierta filosofía, pero mm, esa filosofía es errónea, ¿viste? Está claro, bastante destruido el personaje, porque es un profesor de ah, yoga que fuma 40 atados de cigarrillos por día, eh, digamos, tuvo problemas con el alcohol, está destruido por el sistema y por la claro. ciudad y por la complejidad de la ciudad y el estrés, porque siempre uno trabaja en el humor con lo contrario, ¿no? Claro. Es lo que uno espera por ahí de un profesor de yoga, creo que es que, lo contrario, ¿no? Que es el licenciado en Ciencias de la Relajación, ¿no? Así es, así es. El profesor tranquilino. Pero en realidad tenía otro nombre originalmente, ¿no? En tu Sí, espectáculo. el profesor se llamaba, esta cosa que tiene la tele también. Ese personaje yo lo hice en un programa de televisión hace muchos años que se llamaba Tate Show. Ujú. sí. Y ahí los autores le pusieron Tranquilino y la gente le empezó a decir Tranquilino. Pero ese personaje lo hago desde los 80 en el teatro y tenía un nombre hasta medio indio, porque se llamaba Nanín Tensionanda. Le Claro, puse medio ese indio, nombre sí. porque, sí, porque es medio indio, pero por otro lado era tensionanda, ¿no? Como de tensión. Claro. Eh, entonces, el personaje, después, un poco también pasó eso con el Heavy. El personaje del Heavy originariamente se llamaba Charlie, o se Mm, llama Charlie, pero la gente después en la tele le empezó a decir el Heavy re jodido, y es como que le dio el título a la misma gente, ¿no? claro. Eh, y, lo, y bueno, y lo nombran así. Bueno, es como del público, Claro, digamos. te sigue llamando Charlie, pero la gente lo conoce por su apodo, como a Sí, todos nosotros nos conocen por algún apodo, ¿no? claro, claro, Eh, claro, claro. hablando de personajes, acá Lau me pregunta, te pregunta, ¿cuántos personajes hiciste? ¿Los tenés más o menos catalogados, contados? 15. Ah, Más o menos, sí. Quizás un poquito más.
Hay personajes que no hice, que los hice en un momento y después no los hice. Hay personajes que a lo mejor eh, los pienso ahora y después me dedico a otro personaje y ese personaje sale, no sé, después de 5 años Mm. aparece. O el personaje se transforma en otra cosa Claro, después con el tiempo. claro, va mutando. Sí, va mutando, va mutando. ¿Qué porcentaje de improvisación hay en tus personajes y en tus espectáculos? ¿Y cuánto hay ya de guión? Bueno, yo creo que ahí en lo que es espectáculos, bueno, en el último espectáculo, en el último unipersonal, yo creo que hay un 20% de improvisación y un 80% que está guionado. Claro. Hice la experiencia de hacer espectáculos haciendo mucha improvisación. Hace unos años hice un espectáculo que hacía con un espectador, elegía un espectador del público y lo metía dentro de una historia. Y Ah, ese espectáculo prácticamente tenía un 70% de claro, improvisación y un 30% de guión, porque la experiencia era esa, la claro. experiencia era esa, digamos. Claro, obviamente el espectador tenía que improvisar, bueno, desconocía cuál iba a ser esa experiencia. Claro, sí, sí, lo metía en una historia, el espectáculo se llamó Compañero de Ruta. Y bueno, el espectador era mi compañero de ruta. Yo hacía un personaje que tenía el récord Guinness de audiciones, de casting, y no había Sí, entrado en ningún espectáculo, nunca. claro, Entonces entra en un espectáculo eh, y, y comparte los ensayos. eh, Estoy hablando de la ficción del espectáculo, ¿no? sí. De la línea argumental o de la síntesis. Entonces me encuentro con ese espectador ya dio una audición, entró en el proyecto y mi personaje está por dar la prueba, ¿no? Para Ah, ese proyecto. claro. Finalmente es elegido y los dos comparten ese proyecto, en realidad que no se llega a estrenar. Esa es la síntesis argumental de la obra. No se llega a estrenar porque mi personaje es un farsante. Ah, eh, que llega, digamos, no por buen camino sí, a sí, hacer sí. la audición y quedar, ¿no? Entonces, antes del estreno se arma ahí una especie de despelote donde confiesa Claro. eh, lo que hizo para llegar, ¿no? Igual con mucho humor, ¿eh? Es un espectáculo con mucho humor y donde yo trataba de aprovechar el oficio que tenía ese espectador que era elegido. O sea, y me tocó trabajar con una médica, con un fabricante de ropa, eh, o sea, muchas experiencias, hice muchas experiencias con distintos oficios. Entonces, el espectador, que no era actor, eh, digamos, contaba parte de su oficio. Eh, y bueno, por ejemplo, no sé, la médica contó cómo era una cirujana y contó cómo hacía una operación Mm. determinada. Entonces eso se aprovechaba, digamos, en el espectáculo. ¿Y cómo lo elegías? ¿A ojo o tenías alguna data previa de la gente que iba a No, entrar? no tenía ninguna data previa. Mm. Eh, el personaje salía al hall, mi personaje salía al hall del teatro y pedía ayuda de alguien. Y Mm. después cuando la gente entraba al escenario, se encontraba en el escenario, que en el escenario estaba ese espectador que yo había elegido. Era muy interesante Sí, qué buena experiencia, ¿eh? Mm. Sí, 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 sí. Y bueno, le hice ese espectáculo, lo hicimos digo lo hicimos porque si bien era un espectáculo con una estructura más unipersonal, no era tan unipersonal porque yo tenía dos asistentes que se encargaban de vestir al Claro. espectador
para las distintas situaciones, porque Mm. el espectador eh, recorría una pensión, un hotel, estábamos en un hotel, después en una discoteca, también en un teatro y en una playa. Mm. Entonces el espectador se lo vestía para, para cada situación. Mirá vos, qué trabajo. Aparte era nada rutinario, porque iba a cambiar todos los días y vos no sabías tampoco con qué te ibas a encontrar. Así es. Y mucha gente después venía a ver la experiencia, la gente que participaba venía a ver como espectador esa experiencia en otro, Claro, porque claro. Buenísimo. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo porque habíamos tenido unos problemas técnicos, así que voy a hacer algo que no hice nunca en esta estructura. Le voy a pedir a Rosario, a Joan y a Gabriela que hagan su pregunta y vos, Edu, haces un resumen como puedas para así despedirnos porque nos vamos a quedar sin tiempo. Así que, Ro, ¿qué le querés ok. preguntar a Edu? No, ¿hace cuánto que estás haciendo todo esto? Bien, Joan, a ver, Joan, Ahí estoy, ahí sí. estoy. ¿Cuál es tu pregunta? Y, y, y es fácil hacer teatro. Bien, ¿y Gaby? Eh, A ver que se nos va el tiempo. no, Ujú. No te voy a pedir que llenes el bache con un chiste, No voy a caer en la obviedad. Pero bueno, bueno, Gaby, cuando puedas abrir el micrófono, Podemos. Cuál es la diferencia Ahí está. entre Dios y un porteño, por ejemplo? a ver, ¿cuál es? Que Dios está en todas partes y el porteño ya estuvo. Dios. A ver, Gaby, tu pregunta. ¿Fue 100% creado por vos el personaje de Recebi y Resolvido? Ahí tenés las tres preguntas, te las acordás, ¿no? Con tu memoria de No actor. escuché la última, no escuché bien la última. Si el Ah, guión del personaje de Recebi y Resolvido fue 100% creado por vos, Sí, sí. Sí, esa fue la última. Vamos esa a fue la empezar última. sí. por la Dale. primera. Sí. Hace 40 años que me dedico a esto. 43 años que me dedico, digamos, al teatro y a las distintas disciplinas del arte escénico o como querramos llamar. Y, bueno, sí, hace 40 años. Eso habla de que soy mucho más grande de edad que ustedes. Me encanta que estemos comunicados. Qué lástima que tenemos un tiempito tan corto. Claro. Eh, pero después la segunda pregunta, Y la de Joan. ¿Cuál la era de Joan? Joan, Sí, si es difícil eso sí. hacerlo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es como todo, es encontrarle la vuelta y, y es hermoso animarse a hacerlo. Y uno después aprende y siempre hay cosas para aprender. Y las cosas a veces son difíciles y a veces cuando uno las resuelve a través del trabajo son muy satisfactorias también. Hay que animarse. Es lo que Mm. yo le digo mucho a los alumnos. Hay que, hay que tirarse a la pileta, no caminar por el borde siempre y nunca arrojarse al agua. Yo creo que tenemos que arrojarnos al agua para experimentar y para sorprendernos de nosotros mismos, ¿no? Ujú. Sorprendernos, es muy satisfactorio eso. Y también es muy hermoso trabajar el humor porque el humor transforma, nos transforma. ¿Les pasa que cuando escuchan un chiste o cuando se ríen de cualquier tontería o lo que fuese, el cuerpo se transforma, nos transformamos, nos entregamos, Mm. nos divertimos, hay como una cosa mágica y hermosa, y eso no lo tenemos que perder, ¿no? Edu, se está Eh, cortando el Zoom. Queda la última, el personaje del Heavy, ¿cómo nació? el personaje del Heavy nace
en el 88 y tiene mucho de un profesor de música que yo tenía, que decía que gritaba y no gritaba, tenía una voz muy chiquita, potente. era muy cálido, entonces con la base de ese personaje y una peluca que me regaló una amiga actriz, Betty Di Marino, empecé a armar ese personaje, ya con una voz más aguda. El personaje con una voz